Decir quién es Carlos Rodríguez siempre es dificilísimo, describirse uno mismo no es tarea fácil, pero bueno, básicamente soy biólogo, estudié en la universidad el pregrado en biología y, e inmediatamente hice la maestría de, del CIDER, que en aquella época, ¿cómo se llamaba? Maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Rural y Urbano, ¿no? Título grande. y, y de allí hice un largo trabajo de campo en la Amazonia colombiana y desde entonces quedé vinculado con la Amazonia y con las comunidades indígenas del país. Eh, Posteriormente a ese trabajo de campo hice un doctorado en Holanda, estuve en dos universidades, pues muy cercano a dos universidades, la Universidad de Utrecht y la Universidad de Ámsterdam, donde me gradué, en un doctorado en ciencias naturales, pero en ciencias naturales muy enfocado a lo que había aprendido en el CIR, más hacia gestión de recursos naturales, manejo de recursos naturales en contextos amazónicos. Y ya en Colombia, cuando volví, fue una relación directa con la Amazonia y con las comunidades indígenas y me vinculé muy rápidamente con Tropenbos, que ya existe en Colombia desde 1986 y hasta el momento soy su actual director y hemos hecho muchos trabajos muy lindos desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista del saber tradicional y local. Es bien interesante. Yo ya no me acuerdo en qué año me gradué del CIDER, pero no era como la tercera cohorte del CIDER, fue muy pronto. Y lo que más me llamaba la atención en su momento para hacer la maestría es que el CIDER era centro interdisciplinario y en su momento había en general una amplia discusión acerca de lo disciplinario, lo interdisciplinario y el CIDER ofrecía esa perspectiva interdisciplinaria. Y para el desarrollo, pues claro, era proyectar también desde la biología un campo que puede ser muy aislante o muy aislado, a una proyección mucho más social, mucho más institucional, con contenidos también de política y en su momento también se hablaba de política pública. Entonces la ligazón fue inmediata, tanto que lo que aprendí en el CIDER, teníamos compañeros de economía, de ingeniería, de antropología, biólogos no había muchos más. Y cuando uno tiene esa visión integrada del desarrollo, pues claro, también empieza a ocupar como nuevos nichos académicos. Yo había estado en el Amazonas trabajando en un proyecto sobre la parte como socioeconómica de las comunidades indígenas y la participación indígena en el desarrollo del país. Y de ahí había abordado el tema de las pesquerías y todo esto por los conceptos del CIDER, cuál era la base de la economía local. Entonces en esto, estudiar los poblados amazónicos, esto era en el Bajo Caquetá, Mirití, Apaporis, muy cerca de la frontera con Brasil. Entonces, ¿cómo funcionan esas economías locales? Donde hay una mezclita de colonos con el mundo indígena. Y la pesca comercial era la base de la economía local, era la que generaba todos los ingresos. Y estudiar la pesca comercial era muy interesante. Yo tenía mi formación en biología, pero yo nunca había visto un gran bagre en vivo, lo había visto solo en los filetes. Y la aproximación entonces para mí fue holística, fue integrada desde el principio, pues cuáles son los ciclos de vida de los grandes bagres, cómo es la oferta del medio natural de los bagres, qué significa pesquería,
qué es captura, captura por unidad de esfuerzo, todos estos parámetros que de alguna manera se habían aprendido también en la formación del CIDER. Y de allí empecé a analizar con gran detalle la pesca comercial de los grandes bagres, y esa fue la base para poder hacer el doctorado después, pero ya con esa visión de la economía local, el papel de las comunidades y toda la parte institucional, y de hecho empezamos los primeros debates muy interesantes sobre sostenibilidad, que eran también las discusiones. No había taller, no había seminario en que no se dijera, y siempre alguien del público dijera, pero ¿es sostenible o es sustentable? Porque es muy distinto sostenible y sustentable. Esas discusiones hace más de 35 años se siguen dando hoy en día, pero para el CIDER en su momento era como el brote así inicial de esas discusiones ambientales, porque tampoco se hablaba tanto de medio ambiente a principios de los 80. La terquedad. Y es muy interesante, porque viene con lo que veníamos discutiendo anteriormente, y es que mi enfoque académico eh, era el que llevaba toda la investigación y la generación de información acerca de los grandes bagres. Pero yo muy pronto me di cuenta del conocimiento local y del conocimiento de los pescadores y del detalle del conocimiento de los pescadores. Entonces, a partir de eso, fue toda una confrontación con mi visión científica y con mi propia formación de pregrado. Miércoles, esto aquí hay un conocimiento local impresionante que explica todo lo que nosotros no podemos aproximar con nuestros propios métodos. Entonces empecé a trabajar muy fuertemente con los pescadores locales, y eso fue lo que llevó a esos primeros inicios de investigación participativa, de investigación local, y de hecho pues todo enmarcado dentro del diálogo de saberes. Entonces fue una gran apertura hacia ese mundo. ¿Y qué fue lo que se logró en todos estos años de interacción? Documentar con altísimo detalle los saberes locales. Y además de documentarlos, usar el talento local en la mejor manera, proyectar ese saber local y ese talento a través de la ilustración. Entonces ahí había un gran debate, que era ¿qué comen esos grandes bagres? Pues, desde la academia hemos hecho grandes esfuerzos por entender, pero con 3 tesis de doctorado, con por lo menos unas 5 tesis de maestría y unas cuantas más de pregrado para abordar el tema, llegamos, después de 10 años de investigación, unos 17 investigadores, a definir que había 17 especies que consumían los grandes bagres. Yo digo que una por investigador. Entonces, cuando dice 17, los pescadores siempre dicen que 17, hay muchas más, pero por nuestros métodos, nuestras aproximaciones y, digamos, potencial y limitación de los métodos académicos, nosotros analizamos los estómagos. El 98 o 99% de los estómagos son vacíos y sacamos conclusiones sobre el 1% y sobre nuestros muestreos. Y nuestros muestreos ni siquiera cubren todo un año porque eso es costosísimo. Entonces, ¿cómo hacer para entender esto? Pues los pescadores llevan 40 años en la actividad pesquera, pescan todos los días abren los estómagos, pues claro, ellos han acumulado una cantidad de información de una manera detalladísima, muy precisa. Entonces, contemos con esa información, proyectémosla. Les apoyaron muchas becas de investigación local para este tipo de estudios, y sobre todo con este pescador, Luis Ángel Trujillo, fue el que hizo el trabajo más completo, y en nuestra interacción le permitió también documentar lo que conocían todos sus amigos y colegas pescadores, y se volvió una información muy linda que se fue detallando con el tiempo, hasta llegar a esta publicación que fue el objeto del premio.
que es la ecología ilustrada del Gran Bagre del Amazonas, en el que se muestra que el Gran Bagre come 3 veces más especies de las que habíamos descrito y que si uno considera las carnadas que también come, pues llega a 4 o 5 veces lo que en la ciencia habíamos descrito como enorme esfuerzo. El de la amenaza también viene del contexto y del contexto histórico del uso. Entonces ahí también hay que hacer historia ambiental de la pesca, cómo se daba esto en el pasado y qué métodos se utilizaban, qué cantidades se extraían, de qué sitios, porque eso es importantísimo. Si uno tiene solamente la perspectiva puntual, no se alcanza a imaginar toda la situación. Desde los 80, cuando empezamos a hacer estos estudios ya detallados de medir los parámetros pesqueros, la captura total anual, la composición de la captura, las artes de captura, incluyendo toda la parte de la economía de la pesca, que es muy interesante, también aprendida del CIDER para la descripción de las economías locales. Veíamos que en cualquier caso, desde los testimonios y desde la información generada, había un gran impacto sobre los grandes bagres y que cada vez iba decreciendo la captura de los grandes bagres. Y eso se modela y se puede modelar, pero sí desde hace 30 años se sabía que venía en una fase de desestabilización, de la que sigue es el colapso. Y de hecho estamos en una altísima fase de desestabilización del recurso, muy cercano al colapso. Tanto que ahora no es la mayor cantidad de peces que hay en Bogotá, no son los grandes bagres, son otras especies y es toda otra discusión que también se hizo con la universidad sobre el capaz, el mercurio, eso hubo un reemplazamiento de las especies pequeñas, de estas que acumulan mercurio por mayor, por esas especies grandes. Entonces sí hay un altísimo grado de afectación del recurso y pocas propuestas para el buen ordenamiento y el uso sostenible de la pesca en la Amazonia. Ahí viene uno de los aportes de la investigación del premio. Si no tenemos en cuenta los saberes locales, si no tenemos en cuenta el diálogo de saberes, y si eso no penetra la academia y la institucionalidad, nosotros no vamos a entender cómo está operando todo este manejo de los recursos en general en la Amazonia, y mucho menos le vamos a encontrar alternativas. Es muy interesante que la gente propone piscicultura, y piscicultura, no ve los paquetes tecnológicos de piscicultura y van sobre 4, 5, 6 especies, y de esas especies la mayoría son foráneas. Entonces nosotros mismos no tenemos ni siquiera la visión, el conocimiento de nuestra propia biodiversidad y mucho menos el conocimiento de cómo poder hacer uso de ella de una manera sostenible. Entonces, eso es todo un desafío. Sobre la Amazonia siempre ha habido una visión extractivista y se sigue dando. Entonces, todo lo que llaman los booms económicos del pasado, caucho, pieles, coca, todo eso se ha dado dentro de ese marco del extractivismo y no hemos sido capaces de generar un modelo alternativo de complejidad sobre el uso, conservación y manejo de la biodiversidad. Dentro de esos, uno puede tener una visión muy pesimista o una visión pesimista. Optimista viene por el lado de la contribución de los pueblos indígenas y de la política nacional de reconocimiento de los resguardos de las áreas protegidas, que ha sido una política de Estado consistente desde el presidente Barco, con cambios muy recientes, que eso es complicado.
Si uno oye a Bolsonaro con los resguardos indígenas y todo eso, es impresionante, pero aquí tenemos mucho de eso. Por eso están ocurriendo los niveles de deforestación históricos en un contexto paradójico. Un programa como Visión Amazonia, que compromete al país a cero deforestación, se firma con la cooperación internacional, se firma un proyecto por resultados, y en los últimos 2 años es la mayor deforestación histórica de la Amazonia, casi 200.000 hectáreas el año pasado y sin su casi, que los datos deben salir dentro de poco. Entonces uno lógicamente frente a eso, a la ilegalidad, eso le da a uno una imagen pesimista. Con todo el extractivismo, es la discusión que está pasando en todo el país, el extractivismo, la minería, es la locomotora, la aplanadora, es todo esto, y se expresa en todos los niveles, porque puede ser la legal, pero también la ilegal se empieza a mover de inmediato. ¿Y qué ha pasado con la minería ilegal en todo el bosque tropical? En Chocó desbaratando y en la Amazonia desbaratando. Entonces siempre se piensa en la Amazonia como algo atrasado, como algo que no genera y que tiene que entrar al progreso del país, que se tiene que conectar con infraestructura. Aún seguimos operando los modelos clásicos de desarrollo y no hemos podido en 35 años cambiar ni la visión del Estado, ni de las instituciones, ni de la gente en general sobre hay otras opciones para la Amazonia colombiana y en el contexto de cambio climático es fundamental que tengamos otro tipo de aproximaciones y conservar la selva, generar nuevas alternativas que conserven la capa vegetal, eso va a tener muchísima incidencia sobre el ciclo del agua, sobre el cambio climático global. Entonces sí necesitamos transformar esas visiones preconcebidas, clásicas y además muy impuestas desde el centro. Es una caricatura, lo mismo estamos diciendo desde hace 35 años. Que el país se piensa desde Bogotá. Sí, hay que pensarlo desde Bogotá, pero desde las regiones que alimentan el pensamiento en Bogotá. Entonces es un desafío que tenemos y todos los que nos ocupamos de alguna manera con la problemática del desarrollo, tenemos aquí un buen campo para el análisis y el debate integrado del desarrollo en estas áreas del país. Hay varias opciones desde las visiones locales y uno lo puede poner de varias maneras. Uno dice etnodesarrollo, sí, puede ser. Todo se caricaturiza muy fácil, pero opciones basadas en el conocimiento y el manejo sostenible del bosque. Ah, pero ¿eso qué es? Entonces preferimos tumbar 200.000 hectáreas. ¿Qué tumbamos de las 200.000 hectáreas? ¿Cuál fue la biodiversidad que tumbamos? Una sola hectárea puede tener hasta 400 especies de árboles. En su mayor expresión puede tener hasta 400 especies de árboles. ¿Y las conocemos? Entonces es más fácil echarles un fósforo. Pero ¿será que de 400 especies de árboles no habría alternativas comerciales para madera, para medicinas, para lo que uno se imagine? Y uno dice, perfumes. Sí, claro, todo eso se ha hablado, pero estamos quemando nuestra biodiversidad, con la fauna silvestre igual, pero inclusive con el ecoturismo y con todos esos proyectos de desarrollo de base comunitaria y de bienestar local, nosotros no pensamos lo suficiente en nada de esto, y mucho menos en un desarrollo basado en una ética con la naturaleza. Todos esos conceptos nosotros los tenemos que incluir y los tenemos, y le tenemos miedo. Y le tenemos miedo a la complejidad de la Amazonia y del bosque tropical viviendo con él y conviviendo con él y conviviendo con la gente que lo conoce. Entonces todo esto que es complejo, sabemos que es complejo, pero claro que hay muchas opciones. Y una opción de base forestal en Colombia puede darse si consideramos también esos saberes locales y esas experiencias locales de manejo del bosque. Yo nunca le he puesto cuidado. Nunca le he puesto cuidado porque además entramos es en la parte lingüística. Y uno por ocuparse tanto de esas discusiones no se ocupa de la práctica y no se ocupa de mostrar lo que está pasando.
Yo casi me pongo al margen de las dos. Pero cuando uno dice desarrollo sostenible, que es el que yo uso, empieza a decir, hagamos modelos agroforestales. Y hay desarrollos de modelos agroforestales. Y uno empieza a ver, claro, sí hay propuestas con 10, 12 especies. ¿Dónde están las propuestas con cientos de especies? Y con esa complejidad, con todo eso. Bueno, nosotros hablamos mucho de un tema, nos enmarcamos en las especies, pero no vamos a lo básico. Entendámoslo muy bien, comprendámoslo muy bien, veamos su historia, veamos su conocimiento y proyectemos ese conocimiento para las alternativas de manejo que haya. ¿Y qué es? Que sostenibles, pues los modelos indígenas más sostenibles han logrado mantener la cobertura vegetal de la Amazonia durante 10.000 años, por lo menos 10.000, y la cobertura vegetal, todo el mundo se asombra de lo bien que está. Y las respuestas nuestras del desarrollo y de visiones del desarrollo, inclusive usando desarrollo sostenible, porque es minería sostenible. Con un recurso finito hablar de sostenibilidad y que se sigue dando es muy difícil. Sostenible es casi siempre con recursos que se pueden reproducir. Hablamos de infraestructura sostenible, hablamos de empresas sostenibles, y toda la sostenibilidad también se utiliza como un cliché. Y todo el mundo habla, entonces ya pierde sus esencias. Y yo creo que el desafío que nosotros tenemos sí es conceptualizar, pero sobre todo demostrar de mejor manera las posibilidades y las experiencias que nosotros tenemos para que ese tipo de desarrollo y un desarrollo distinto al que tenemos de quemar y de extraer para este tipo de territorios. Por eso me encanta y me encantaba en su momento cuando el CIDER era de estudios regionales y de desarrollo regional y harto énfasis en eso. En un momento hubo también debate y se nos de estudios del desarrollo. Ya se aplica todo, sí, pero mantenga la dimensión regional, mantenga la dimensión local, que eso da mucho más muestra de la diversidad del país. Y tanto la diversidad en términos de ecosistemas y en términos naturales, pero la diversidad cultural del país. Entonces, ojalá se mantuviera mucho más ese contexto de desarrollo local y regional, que para el desarrollo en general también hay mucha gente que se mete, inclusive los vecinos del sede en la universidad. Entonces, el pensar más el país en términos de lo local es un desafío bonito para poder ahí sí empezar a debatir el desarrollo